A veces, lo más difícil en este mundo es mantenerse firme cuando todos los demás miran hacia otro lado. En el invierno de 1873, en un pequeño pueblo de montaña llamado Red Hollow, eso fue precisamente lo que ocurrió cuando un hombre llamado Cedar Boone entró en la mansión Cartwright para entregar madera. Lo que vio en aquella habitación iluminada por el fuego lo cambió todo. Ellen Cartwright, la viuda más rica del valle, se alzaba sobre su criada Mara con una plancha al rojo vivo en la mano, dispuesta a quemarle la cara a la chica por un delito que no había cometido. Boone no lo dudó. Dio un paso al frente y dijo, «Nadie más se atrevió. Baja esa plancha. ¿Me darás una explicación?» Lo que sucedió a continuación sacudió a Red Hollow hasta sus cimientos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las montañas que rodeaban Red Hollow se erigían como centinelas silenciosos. Sus cumbres estaban cubiertas de nieve que nunca se derretía por completo, ni siquiera en verano. Pero en pleno invierno, cuando el frío se hacía intenso y el viento aullaba en los pasos, esas montañas se convertían en una fortaleza que mantenía a raya al mundo exterior. Así era como Calderón lo prefería. Llevaba viviendo en esas alturas casi 7 años, desde que terminó la guerra, y había enterrado a su esposa Sara en el valle. Su cabaña estaba escondida en un bosquecillo de pinos al borde de un prado, a un día de duro viaje de Red Hollow. Era un lugar sencillo, construido con sus propias manos con madera que él mismo había talado. Una sola habitación servía para cocinar, comer y dormir. Una chimenea de piedra ocupaba la mayor parte de la pared norte, y encima de ella colgaban las herramientas de su oficio, hachas, sierras y hachas de leñador, todas ellas afiladas y limpias. Boone era un hombre de rutinas. Se levantaba con el sol, cuidaba de sus 2 mulas y de la vaca lechera que tenía en el pequeño establo, y pasaba los días cortando madera en el bosque. Una vez al mes cargaba su carro con tablones y vigas y bajaba a Red Hollow para vender su madera y comprar los pocos suministros que no podía procurarse por sí mismo. Sal, café, harina y de vez en cuando algún libro cuando la tienda general tenía alguna novedad. Aquel invierno cumplió 42 años, aunque su rostro mostraba las arrugas de un hombre que había pasado por muchas dificultades. Tenía una barba espesa y oscura, salpicada de canas en la barbilla. Sus ojos eran de un azul pálido, de esos que parecen atravesar a las personas, y sus manos eran ásperas como la corteza de un árbol por tantos años de trabajo. Medía algo más de 1,80 m, tenía los hombros anchos y se movía con un aire tranquilo que denotaba confianza y control. La mayoría de la gente de Red Hollow conocía a Boone de vista, pero no por su forma de ser. Era educado cuando le hablaban, pagaba sus deudas y no causaba problemas. Lo que no sabían, lo que él nunca contaba, era que antes de convertirse en un hombre de las montañas, había sido soldado. No era un soldado cualquiera, sino un sargento del ejército de la Unión, un hombre que había visto acción desde Shiloh hasta Appomattox. Había sacado a hombres heridos de los campos de batalla, había mantenido la línea cuando otros se rompían y había hecho cosas que no le importaba recordar. En las horas oscuras antes del amanecer, la guerra tenía una forma de enseñar a un hombre lo que importaba y lo que no. Para Boone, lo que importaba era mantener su palabra, tratar a las personas con dignidad y levantarse cuando era necesario levantarse. Todo lo demás era solo ruido. En su cabaña, en un estante sobre su estrecha cama, había un diario de cuero gastado. Había sido un regalo de Sarah antes de que él se fuera a la guerra y lo había llevado consigo en todas las campañas. En su interior había bocetos que había hecho en momentos de tranquilidad, flores silvestres del campo de Virginia, un roble retorcido cerca de Chancellorsville, el rostro de un joven soldado que murió en sus brazos. Y al final, entre las páginas, había flores secas que Sarah había recogido el verano antes de enfermar de fiebre. Abría ese diario casi todas las noches, pero no para escribir. Nunca se le habían dado bien las palabras escritas, pero para recordarse a sí mismo que alguna vez había habido belleza en su vida, y bondad y amor que le habían hecho sentir que era más que un simple hombre que sabía cómo sobrevivir. Red Hollow era una ciudad de quizás 300 almas, construida en un valle donde 2 arroyos se unían y formaban un río que fluía hacia el sur, hacia la capital del territorio.
Tenía una calle principal bordeada de edificios con fachadas falsas, una tienda general, una herrería, un salón, una iglesia con un campanario blanco y una oficina del sheriff que también servía de cárcel. La mayoría de la gente se ganaba la vida con la ganadería o la tala de árboles, y en los meses de invierno, cuando el trabajo disminuía, pasaban el tiempo en casa esperando la primavera. La familia más rica de Red Hollow, con diferencia, era la de los Cartwright. El viejo Thomas Cartwright había llegado al oeste antes de la guerra con dinero del este y había construido un imperio con el ganado y la madera. Cuando murió, hace 5 años, lo dejó todo a su esposa Evelyn y a su hijo Robert. Pero Robert había heredado más el gusto de su padre por el whisky que su habilidad para los negocios. Y 2 años atrás, montado en su caballo, se había precipitado por un acantilado en un ataque de borrachera. Eso dejó a Evelyn sola en la gran casa de la colina, la mansión Cartwright, como la llamaba la gente, una estructura de 2 pisos con columnas y un amplio porche que dominaba la ciudad como un señor que inspecciona sus dominios. Evelyn Cartwright era una mujer de unos 55 años, alta y delgada, con rasgos afilados y ojos que podían cortar cristal. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño severo y vestía de negro como si todavía estuviera de luto, aunque la mayoría de la gente sospechaba que lamentaba más la pérdida de su posición social que la de su marido o su hijo. Tenía una forma de hablar con la gente que les hacía sentir pequeños y un temperamento que podía estallar como un incendio forestal por la más mínima ofensa. La finca Cartwright empleaba a una docena de trabajadores, peones, mozos de cuadra, un cocinero y varios sirvientes. Entre ellos había una joven llamada Mara Flynn, que había llegado a Red Hollow hacía 3 años con nada más que la ropa que llevaba puesta y una carta de referencia de una familia de San Luis. Tenía 24 años, era de complexión delgada, con cabello castaño rojizo y ojos verdes que reflejaban una tristeza que intentaba ocultar. Trabajaba como criada en la mansión, limpiando habitaciones, cuidando el fuego y haciendo cualquier tarea que Evelyn le asignara. Mara había aprendido rápidamente que la mejor manera de sobrevivir en la casa de Evelyn era permanecer callada, trabajar duro y no llamar nunca la atención. Pero por mucho cuidado que tuviera, Evelyn siempre encontraba algo que criticar. Un plato que no estaba bien seco, una cortina que no estaba bien colgada, un suelo que mostraba la más mínima marca. Cada infracción tenía sus consecuencias. Una bofetada, privarla de comida o peor aún, amenazarla con echarla a la calle sin referencias y sin perspectivas. Los demás sirvientes compadecían a Mara, pero mantenían las distancias. Nadie quería arriesgarse a provocar la ira de Evelyn, mostrando amabilidad hacia la chica a la que ella parecía despreciar más. Así que Mara aguantaba día tras día, aferrándose a la esperanza de que algún día podría ahorrar lo suficiente para marcharse de Red Hollow y empezar de nuevo en otro lugar. Era una esperanza débil, pero era todo lo que tenía. El pueblo hacía la vista gorda ante lo que ocurría en la mansión Cartwright. El sheriff Horace Dunn era un hombre que entendía dónde residía el poder, y no era en una pobre criada sin familia ni voz. Residía en Evelyn Cartwright, que poseía la mitad de las tierras del valle y podía hacer o deshacer la vida de un hombre con una sola palabra. Así que cuando circularon rumores sobre el trato que Evelyn daba a sus sirvientes, Dunn dejó claro que lo que ocurría en la casa de una persona era asunto suyo y que él no tenía motivos para interferir. Era un trato frío del tipo que permitía que la crueldad floreciera en las sombras, mientras las personas buenas miraban hacia otro lado y se decían a sí mismas que no era asunto suyo. Pero hay algunos hombres que no pueden mirar hacia otro lado, algunos hombres que llevan dentro un sentido del bien y del mal que no se doblega ante la conveniencia o el miedo. Cederon era uno de esos hombres. No buscaba problemas, no buscaba causas que defender. Pero cuando los problemas lo encontraban, cuando se enfrentaba a la elección entre hacerlo fácil y hacerlo correcto, en realidad nunca había elección. En la mañana del 15 de enero de 1873, Boone cargó su carreta con tablones de pino y roble, enganchó sus mulas y comenzó a descender por el camino de montaña hacia Red Hollow. El cielo estaba despejado, el aire era fresco y limpio, y no tenía motivos para pensar que este viaje sería diferente de los docenas que había hecho antes. No tenía forma de saber que al atardecer todo cambiaría.
Las ruedas del carro crujían sobre la nieve helada, mientras Boone guiaba a sus mulas por el sinuoso camino hacia Red Hollow. La ciudad parecía bastante tranquila a la luz de la tarde, con humo saliendo de las chimeneas y algunas personas caminando por el paseo marítimo, ocupándose de sus asuntos. Primero se detuvo en la tienda general para dejar una carga de leña que le había prometido al propietario, y luego se dirigió hacia las afueras de la ciudad, donde se encontraba la había enviado un mensaje al tendero 2 semanas antes diciendo que necesitaba tablones de roble para reparar su establo. Era un buen dinero y Boone no tenía motivos para rechazar el trabajo. Ya había entregado madera en la finca 2 veces antes y nunca había puesto un pie dentro de la casa. El capataz solía recibirlo en el granero, inspeccionaba la madera y le pagaba en el acto. Pero cuando Boone llegó con su carro a la mansión aquella tarde, no había ningún capataz esperándole. El patio estaba vacío, salvo por un único caballo atado a la barandilla, cuyo aliento se condensaba en el aire frío. Boone bajó del carro, se sacudió el polvo del traje y se dirigió a la puerta principal. Llamó 2 veces y el sonido resonó en el silencio. Al cabo de un momento, se abrió la puerta. Una mujer con un delantal de cocinera estaba allí, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, con una expresión que parecía miedo. «Señor Boone», dijo rápidamente, «el capataz no está hoy. La señora Cartwright ha dicho que traiga la madera a la parte de atrás y que ella le pagará directamente». Había algo en su voz, un temblor que hizo que Boone se detuviera. «¿Va todo bien, señora?» La cocinera miró por encima del hombro y luego volvió a mirarlo a él. «Será mejor que vaya por detrás, señor, por favor». Boone asintió lentamente. Volvió a su carro y lo condujo por el lateral de la mansión hacia la entrada trasera. Al acercarse, oyó una voz enfadada, la voz de una mujer, aguda y venenosa. Luego otro sonido, más suave, como alguien llorando. Puso el freno y bajó. La puerta trasera de la mansión estaba ligeramente entreabierta y una cálida luz se derramaba sobre el suelo helado. Boone se dirigió hacia ella con sus botas crujiendo sobre la nieve. Al llegar a la puerta, la voz enfadada se hizo más clara. «Miserable ladronzuelo, ¿crees que soy tonta? ¿Crees que no me daría cuenta?» Boone empujó la puerta y entró. Se encontró en una gran cocina, con el fuego de la chimenea ardiendo con fuerza. Evelyn Cartwright estaba de pie en el centro de la habitación, con su vestido negro contrastando con los cálidos tonos de madera de las paredes. En su mano derecha sostenía una plancha, de las que se utilizan para planchar la ropa. La plancha brillaba al rojo vivo por el fuego. En el suelo, apoyada contra la pared, estaba Mara Flynn. Tenía el rostro bañado en lágrimas y las manos levantadas delante de ella, como si intentara protegerse de un golpe. La parte delantera de su sencillo vestido estaba rasgada y Boone podía ver moretones que ya se estaban formando en sus brazos. «Señora Cartwright», dijo Boone, con una voz que atravesó la habitación como una navaja. Evelyn se giró hacia él con el rostro desencajado por la rabia. «¿Cómo se atreve a entrar en mi casa sin permiso?» Los ojos de Boone se desplazaron de Evelyn a Mara, y luego a la plancha que Evelyn tenía en la mano. El calor que desprendía era visible en el aire, un destello de peligro. «Llamé a la puerta», dijo Boone con voz tranquila. «Su cocinera me dijo que viniera por detrás. Ahora le pido que suelte esa plancha». Evelyn frunció los labios. «Esto no es asunto tuyo, hombre de la montaña. Esta chica es una ladrona. Me ha robado y la marcaré para que todo el mundo sepa lo que es». «¿Qué ha robado?», preguntó Boone, sin moverse del sitio donde estaba. «El medallón de mi madre». La voz de Evelyn se elevó hasta convertirse en un chillido. «Un medallón de oro que vale más de lo que esta criatura sin valor ganará en toda su vida». La voz de Mara sonó ahogada y desesperada. «Yo no lo cogí, señora. Juro por la tumba de mi madre que nunca lo toqué». «Mentirosa». Evelyn levantó la plancha más alto, con el brazo temblando de furia. «Lo encontré en tu habitación, escondido debajo del colchón. Pensaste que podrías venderlo, ¿verdad? Pensaste que podrías robarme y huir». Boone dio un paso adelante. «Baje la plancha, señora Cartwright». Evelyn se volvió hacia él con los ojos desorbitados. «Salga de mi casa. Es mi propiedad, mi sirviente y mi derecho». «No, señora», dijo Boone en voz baja. «No es su derecho hacer daño a otro ser humano. Ni en ninguna casa, ni en ningún territorio, ni en ningún lugar de la tierra de Dios. ¿Quién se cree que es?». La voz de Evelyn resumaba desprecio. «No eres nadie. Un sucio ermitaño que vive en el bosque como un animal. Aquí no tienes autoridad».
Boone apretó la mandíbula. Soy un hombre que ha visto suficiente crueldad en este mundo como para reconocerla cuando la veo. Y te lo digo por última vez. Deja esa plancha o te juro que tendrás que responder ante mí. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el crepitar del fuego y los sollozos silenciosos de Mara. El rostro de Evelyn pasó de rojo a pálido y le temblaba la mano mientras sostenía el hierro. Era una mujer acostumbrada a que la obedecieran, acostumbrada a que su palabra fuera ley. Nadie la había desafiado así nunca, y mucho menos un simple trabajador. Pero al mirar a los ojos de Boone, vio algo que la hizo dudar. No era ira lo que vio allí, ni siquiera odio. Era algo más frío y más seguro, una promesa silenciosa de que él haría exactamente lo que había dicho. Despacio, dijo Evelyn, bajando la plancha, pero no la dejó en el suelo. En lugar de eso, la colocó en el borde de la mesa de la cocina, aún al alcance de la mano. Está bien, dijo, con la voz temblorosa por la furia que apenas podía controlar. Llévatela entonces, llévate a la pequeña ladrona. Pero ten en cuenta esto, Boone. Acabas de ganarte la enemistad de la familia más poderosa de este valle. Te arrepentirás, te lo prometo. Boone pasó junto a Evelyn y se dirigió hacia Mara, que se acurrucaba contra la pared. Se arrodilló a su lado, moviéndose con lentitud y delicadeza. ¿Puedes levantarte?, le preguntó en voz baja. Mara asintió con la cabeza, aunque todo su cuerpo temblaba. Boone la ayudó a ponerse en pie, sujetándola cuando sus piernas amenazaron con fallarle. De cerca, pudo ver las marcas de viejos moretones que se desvanecían en su cuello y otros nuevos que se formaban donde Evelyn la había golpeado. «Coge tus cosas», dijo Boone. «Todo lo que necesites. Te vas de aquí». Mara lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Pero a dónde voy a ir? No tengo nada. ¿Ni dinero?» «No, te vienes conmigo», dijo Boone. «A mi cabaña. Allí estarás a salvo». «No puedes», dijo Evelyn con voz baja y amenazante. «Tiene un contrato para trabajar aquí. Si se marcha, lo incumple. Puedo hacer que el sheriff la arreste». Boone se volvió hacia Evelyn. «Ningún contrato del mundo te da derecho a marcar la cara de una mujer con un hierro candente. Si intentas involucrar a la ley en esto, me aseguraré de que toda Red Hollow sepa exactamente lo que ibas a hacer. ¿Crees que tu reputación sobrevivirá a eso?» Evelyn abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, la duda se reflejó en su rostro. Boone miró a Mara. «Vamos, recoge tus cosas». Mara dudó solo un momento más y luego salió apresurada de la cocina. Boone podía oír sus pasos en las escaleras, rápidos y ligeros. Él y Evelyn permanecieron en silencio, sin moverse. El hierro sobre la mesa comenzó a enfriarse, y su brillo pasó de rojo a naranja y luego a gris apagado. «Pagarás por esto», dijo Evelyn finalmente, con voz gélida. «Los dos». «Quizás sea así», respondió Boone, «pero hoy no». Mara regresó unos minutos más tarde con una pequeña bolsa de tela que contenía lo que Boone supuso que era todo lo que poseía en el mundo. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero ahora había algo más en ellos, una chispa de esperanza, frágil pero real. Boone la guió hacia la puerta, manteniéndose entre ella y Evelyn. Cuando salieron al frío, oyó la voz de Evelyn por última vez a través de la puerta abierta. «Esto no ha terminado, Boone». Él no respondió. Ayudó a Mara a subir al asiento del carro y luego se subió a su lado. Las mulas se movían en sus arneses, ansiosas por ponerse en marcha. Boone soltó el freno y tiró suavemente de la rienda. Mientras se alejaban de la mansión Cartwright, Boone miró a Mara. Ella estaba sentada rígida, con las manos agarradas a su bolsa y la mirada fija al frente. Una sola lágrima rodaba por su mejilla, pero no emitía ningún sonido. «Ahora estás a salvo», dijo Boone en voz baja. Mara se volvió para mirarlo y llamó. En sus ojos, él vio algo que reconoció. La mirada de alguien que se había estado ahogando y acababa de ser sacado del agua, jadeando e incrédulo de que pudiera sobrevivir. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué lo arriesgarías todo por mí?». Boone se quedó en silencio un momento, guiando a las mulas colina abajo hacia la calle principal. «Porque era lo correcto», dijo finalmente. «Y porque he visto lo que pasa cuando las personas buenas no hacen nada». Atravesaron la ciudad bajo la luz del atardecer. Aparecieron rostros en las ventanas, observándolos partir. Cuando Boone giró el carro hacia el camino de montaña, sabía que la historia ya se estaría extendiendo por Red Hollow como la pólvora. El hombre de la montaña se había llevado a la criada de Evelyn Cartwright. La había robado de su propia casa.
Algunos dirían que la había rescatado, otros podrían susurrarlo cuando creyeran que nadie les escuchaba. En cualquier caso, Calder Boone había cruzado una línea que no se podía volver atrás, y en la calidez de su mansión, con la rabia ardiendo en su corazón como aquel hierro enfriándose, Evelyn Cartwright ya estaba planeando su venganza. El viaje por la montaña duraba 3 horas con buen tiempo. En invierno, con nieve en el suelo y la luz desvaneciéndose rápidamente, tardaban más. Boone mantuvo a las mulas a un ritmo constante, sin forzarlas, pero sin demorarse tampoco. A su lado, Mara estaba sentada envuelta en una manta que él había sacado de detrás del asiento, pero aún así temblaba de frío. No había hablado desde que salieron de la ciudad, y Boone no la presionó. Había visto ese tipo de conmoción antes en soldados después de su primera batalla, en civiles cuyas casas habían sido incendiadas. La mente necesitaba tiempo para asimilar lo que había sufrido el cuerpo, serpenteando por la ladera de la montaña. A medida que ascendían, el aire se volvía más enrarecido y frío, y la nieve más profunda. El sol se ocultaba tras los picos occidentales, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Finalmente, cuando la oscuridad se apoderó de las montañas, Boone desvió el carro de la carretera principal hacia un camino más pequeño que atravesaba los árboles. Después de otro kilómetro, llegaron a un claro. Allí estaba su cabaña, oscura y silenciosa, con el pequeño granero a su lado. «Ya hemos llegado», dijo Boone. Mara miró la cabaña y luego a él. «¿Aquí es donde vives?» «Desde hace 7 años», respondió Boone. Bajó del carro y se acercó para ayudarla. Ella le tomó la mano. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente y le permitía sostenerla mientras pisaba el suelo helado. «Espera aquí un momento», dijo Boone. Caminó hasta la puerta de la cabaña, la abrió y entró. Un minuto después, una cálida luz se derramó por las ventanas cuando encendió las lámparas. Volvió a salir y le hizo un gesto. «Entra. No es gran cosa, pero está caliente». Mara lo siguió al interior, aún aferrada a su bolso. La cabaña era pequeña, pero estaba limpia y bien cuidada. La chimenea de piedra dominaba una de las paredes, y Boone se apresuró a encender el fuego. En cuestión de minutos, las llamas crepitaban y el calor comenzaba a llenar el espacio. «Siéntate», dijo Boone, indicando la silla cerca del fuego. «Tengo que atender a las mulas, pero volveré enseguida». Mara se sentó y Boone volvió a salir. Desenganchó las mulas y las llevó al establo, les dio heno y agua y comprobó cómo estaba la vaca. Su aliento se condensaba en el aire gélido y le dolían las manos por el frío, pero la rutina familiar le tranquilizó. Cuando regresó a la cabaña, Mara seguía sentada en la silla, mirando fijamente las llamas. Boone colgó su abrigo en un gancho junto a la puerta y se arremangó. «Déjame ver tus brazos», dijo con suavidad. Mara lo miró, sorprendida. «¿Qué? ¿Tus brazos? ¿Dónde te golpeó? Necesito ver si hay algo roto». Lentamente, Mara extendió los brazos. Los moretones ya se estaban oscureciendo, morados y negros contra su pálida piel. Boone los examinó con cuidado, con un toque ligero. Había curado suficientes huesos rotos durante la guerra como para saber lo que estaba buscando. «No hay nada roto», dijo después de un momento, «pero esos moretones te van a doler durante un tiempo». Se acercó a una estantería y cogió una pequeña lata. «Esto es un ungüento que hago con savia de pino y hierbas. Ayudará con el dolor y la hinchazón». Se arrodilló junto a su silla y le aplicó suavemente el ungüento en los brazos. Mara hizo una mueca de dolor al principio, pero luego se relajó cuando la medicina comenzó a hacer efecto. Cuando terminó, Boone se levantó y se dirigió a la estufa. «Necesitas comer algo», dijo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» «Ayer por la mañana», respondió Mara en voz baja. Boone apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Avivó el fuego de la estufa y puso a calentar una olla con el guiso que había preparado 2 días antes. Mientras se calentaba, cortó pan y sacó mantequilla y miel. Comieron en silencio. Mara devoró la comida como si llevara días sin comer, lo cual, según se dio cuenta Boone, probablemente era cierto. Cuando terminó, había recuperado algo de color en las mejillas y sus manos habían dejado de temblar tanto. «Gracias», dijo ella con una voz apenas audible. Boone asintió. «De nada». Recogió los platos y luego se volvió hacia ella. «Necesito hacerte algunas preguntas. No porque no te crea, sino porque necesito entender lo que pasó. ¿Puedes hablarme del medallón?» Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Es un medallón de latón», dijo. «No es de latón dorado,
Pertenecía a mi madre. Me lo dio antes de morir, hace 6 años. Es lo único que me queda de ella. Y la señora Cartwright dijo que era suyo. Sí, dijo que era de su madre, que era de oro y valía una fortuna, pero no es así. Solo es latón, con una foto de mis padres dentro. Lo guardaba escondido en mi habitación porque tenía miedo de que alguien me lo quitara. Su voz se quebró. Debió de haber registrado mis cosas. Lo encontró y decidió utilizarlo como excusa. ¿Excusa para qué?, preguntó Boone, aunque creía saber ya la respuesta. Para deshacerse de mí, dijo Mara. Llevo allí 3 años y cada día encuentra una nueva razón para castigarme. Al principio, pensé que si trabajaba más duro y mantenía la cabeza gacha, me dejaría en paz. Pero solo empeoró. Los otros sirvientes me dijeron que ha sido así con todas las criadas que ha tenido. Las contrata, las utiliza, las destroza y luego las echa. Creo que lo disfruta. Boone acercó una silla y se sentó frente a ella. ¿Por qué no te fuiste? Mara soltó una risa amarga. ¿Y a dónde iría? ¿Qué haría? No tengo familia, ni dinero, ni referencias sin su consentimiento. Todas las demás familias de Red Hollow saben cómo es ella y no contratan a nadie que haya trabajado para ella porque no quieren que se enfade con ellos. Estaba atrapada. Ya no estás atrapada, dijo Boone. Mara lo miró. Lo miró de verdad por primera vez. ¿Por qué me has ayudado? No me conoces. No tienes motivos para enemistarte con los Cartwright. Boone se quedó callado un momento, con la mirada perdida. Cuando habló, su voz era suave. Durante la guerra estuve en un lugar llamado Fredericksburg, una ciudad que quedó atrapada entre 2 ejércitos. Allí vi cosas que se les hacían a personas que no podían defenderse. Civiles, familias, mujeres y niños. Vi a hombres uniformados quedarse de brazos cruzados porque no era asunto suyo, porque seguían órdenes o porque tenían demasiado miedo. Volvió a mirar a Mara. Ese día me hice una promesa. Si sobrevivía a la guerra, nunca más me quedaría de brazos cruzados. Nunca apartaría la mirada cuando alguien necesitara ayuda, sin importar lo que me costara. Así que cuando entré en esa cocina y vi lo que la señora Cartwright estaba a punto de hacerte, no había ninguna decisión que tomar. Solo había que hacer lo correcto. Los ojos de Mara estaban ahora llenos de lágrimas, pero no apartó la mirada. No sé cómo darte las gracias. No tienes que darme las gracias, dijo Boone. Solo tienes que descansar y recuperarte. Mañana decidiremos qué hacemos a continuación. Se levantó y se dirigió a un baúl que había en un rincón de la habitación. De él sacó una colcha que había hecho su esposa. El estampado estaba descolorido, pero la tela seguía siendo cálida y suave. Puedes dormir en la cama, dijo. Yo dormiré en el suelo, junto al fuego. No, respondió Mara rápidamente. No puedo quedarme con tu cama. Ya has hecho demasiado por mí. La cama es tuya, dijo Boone con firmeza. He dormido en suelos más duros que este. Créeme, ahora debes descansar. Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño. Mara se puso de pie, aferrándose a la colcha. Dudó y luego dijo, «Señor Boone, yo solo». Boone la interrumpió con suavidad. «No hace falta que me llames señor». «Boone», dijo ella, probando el nombre. «¿Vendrán a por nosotros? Los Cartwrights». Boone la miró a los ojos. «No lo sé, quizás, pero si lo hacen, primero tendrán que pasar por encima de mí». Había algo en su forma de decirlo. Una tranquila certeza que hizo que Mara le creyera. Ella asintió, luego se acercó a la cama y se acostó, subiéndose la colcha hasta la barbilla. En cuestión de minutos, agotada por el miedo, la conmoción y el largo viaje, cayó en un sueño profundo. Boone apagó el fuego, extendió su propia manta en el suelo y se acostó. Pero no le resultó fácil conciliar el sueño. Su mente daba vueltas a los acontecimientos del día, sopesando las decisiones que había tomado y las consecuencias que sin duda se derivarían de ellas. Había rescatado a Mara de los Cartwright. Al hacerlo, había desafiado a la familia más poderosa del territorio. Evelyn Cartwright no era de las que dejaban pasar un insulto así sin responder. Ella vendría a por él de una forma u otra. La cuestión no era si lo haría, sino cuándo y de qué forma se vengaría. Pero mientras Boone yacía allí en la oscuridad, escuchando el viento entre los pinos y el suave sonido de la respiración de Mara, se dio cuenta de que no se arrepentía de lo que había hecho, ni siquiera un poco. Había cosas por las que valía la pena luchar. Algunas cosas merecían el esfuerzo.
y la mirada de Mara cuando se dio cuenta de que por fin estaba a salvo. Esa era una de ellas. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo. Boone se levantaba antes del amanecer, como siempre, y se ponía manos a la obra con sus tareas matutinas: dar de comer a los animales, cortar leña, revisar las trampas en el bosque. Mara dormía hasta tarde esos primeros días. Su cuerpo reclamaba el descanso que le había sido negado durante tanto tiempo. Cuando se despertaba, encontraba un desayuno sencillo esperándola en la mesa: gachas de maíz, huevos de las gallinas que Boone criaba, o rebanadas gruesas de pan con mantequilla. Al principio comía en silencio, aún insegura de su lugar en este nuevo y extraño mundo, pero poco a poco empezó a relajarse. La tercera mañana, Boone entró del frío y encontró a Mara de pie junto a la estufa, removiendo una olla de avena. Ella se volvió al oír la puerta, con una expresión casi culpable. «Espero que no te importe», dijo rápidamente. «Pensé que al menos podía preparar el desayuno». «Has hecho mucho, y no me importa», dijo Boone, colgando su abrigo junto a la puerta. «Pero no me debes nada, Mara. Aquí no eres una sirvienta». Mara apretó la cuchara de madera con más fuerza. «Entonces, ¿qué soy?». Era una pregunta razonable, y Boone la consideró mientras se lavaba las manos en el lavabo. «Eres alguien que necesitaba ayuda», dijo finalmente. «Y ahora eres alguien que se está recuperando. Eso es todo». Comieron juntos y después, Boone le enseñó a cuidar de los animales. Mara había crecido en una ciudad, St. Louis, le contó, y nunca la vaca la ponía nerviosa, y las gallinas la asustaban con sus movimientos repentinos. Pero aprendía rápido, y al final de la semana ya podía ordeñar la vaca y recoger los huevos sin la ayuda de Boone. Por las tardes se sentaban junto al fuego. A veces, Boone leía en voz alta uno de sus libros. Tenía una pequeña colección, en su mayoría historias y poesía que a Sarah le encantaban. Otras veces, simplemente hablaban. Boone se enteró de que Mara había venido al oeste después de la muerte de sus padres, con la esperanza de empezar de nuevo. Había trabajado como costurera durante un tiempo, luego como dependienta, antes de aceptar el puesto en la casa de los Cartwright. Tenía un hermano menor en algún lugar de California, pero habían perdido el contacto hacía años. «Le escribí cuando llegué a Red Hollow», dijo Mara una noche, «pero la carta me fue devuelta como desconocida. No sé si se mudó o si le pasó algo. Lo he estado buscando desde entonces, pero es como si se hubiera desvanecido». «California es un lugar grande», dijo Boone, «pero eso no significa que no lo vayas a encontrar. A veces es más difícil localizar a las personas de lo que nos gustaría». Mara sonrió con tristeza. «Quizás o quizás no quiere que lo encuentren. No nos separamos en los mejores términos. Él quería ir a los campos de oro y yo le dije que era un tonto. Discutimos por eso, dijimos cosas que no debimos decir y luego él se fue y nunca más lo volví a ver». Boone comprendía el peso del arrepentimiento. Él también lo sentía. Palabras que no había dicho, momentos que había desperdiciado, decisiones que no podía cambiar. Una tarde, mientras Boone tallaba un nuevo mango para un hacha, Mara le preguntó por el diario que había en la estantería. La había visto mirándolo más de una vez, con evidente curiosidad en los ojos. «Pertenecía a mi esposa», dijo Boone, sin levantar la vista de su trabajo. «Bueno, ella me lo dio, pero primero era suyo. Estuvieron casados durante 5 años. Se llamaba Sarah. Murió de fiebre mientras yo estaba en la guerra. Cuando me enteré y llegué a casa, llevaba 2 meses enterrada». El rostro de Mara se suavizó con simpatía. «Lo siento mucho». Boone dejó el mango del hacha. Era una buena mujer, amable, paciente. Se merecía algo mejor que un marido que estaba más tiempo fuera que en casa. Hizo una pausa, luego se levantó y cogió el diario de la estantería. «¿Quieres verlo?». Mara dudó, pero luego asintió. Boone le entregó el diario y ella lo abrió con cuidado, como si pudiera romperse. Dentro había bocetos suyos, flores silvestres, árboles, paisajes y entre las páginas, las flores secas que Sarah había recogido. «Son preciosas», dijo Mara en voz baja, pasando el dedo por el boceto de un laurel de montaña. «Los dibujaste en un momento de tranquilidad», dijo Boone. «Me ayudaba a tener algo que hacer con las manos, además de sostener un rifle. Algo que creara en lugar de destruir». Mara pasó otra página y encontró una flor prensada, cuyos pétalos se habían descolorido hasta quedar de un amarillo pálido. «¿Y estas?». «Sarah las recogió el verano antes de que me fuera a la guerra.
Le encantaban las flores silvestres. Decía que eran la prueba de que la belleza podía crecer en cualquier lugar, incluso en el suelo más duro. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, mientras Mara pasaba las páginas con delicadeza. Finalmente, cerró el diario y se lo devolvió. Gracias por enseñármelo, dijo. Está claro que la querías mucho. La quería, respondió Boone con sencillez. Y supongo que todavía la quiero. Pero eso fue hace mucho tiempo, y el mundo sigue girando, estemos preparados o no. A medida que pasaban los días, Boone notó cambios en Mara. La mirada atormentada comenzó a desvanecerse de sus ojos. Sonreía más a menudo, y a veces incluso la oía tararear mientras trabajaba. Los moretones de sus brazos pasaron de morados a verdes y luego a amarillos, hasta desaparecer por completo. Una mañana, Boone estaba fuera cortando leña cuando oyó el estallido de un disparo de rifle. Dejó caer el hacha y corrió hacia la cabaña con el corazón latiéndole con fuerza. Pero cuando irrumpió por la puerta, encontró a Mara de pie junto a la ventana, con su viejo rifle de caza en las manos y una mirada de asombro en el rostro. «Lo he dado», dijo con voz llena de admiración. «La lata del poste de la valla. De verdad la he dado». Boone soltó el aire que, sin darse cuenta, había estado conteniendo. «Casi me da un infarto, mujer. ¿Qué haces con mi rifle?» La sonrisa de Mara se desvaneció. «Lo siento. Debería haberte preguntado. Es que lo estaba mirando esta mañana y pensé que quizá debería aprender a usarlo por si acaso». Se detuvo sin terminar la frase. «Por si acaso vienen los Cartwright». Eso era lo que quería decir, y ambos lo sabían. Boone se acercó y le quitó el rifle de las manos con delicadeza. «Si quieres aprender a disparar, te enseñaré cómo es debido, pero no dentro de la cabaña y no sin decírmelo primero». «De acuerdo». Mara asintió. «De acuerdo». Y así por las tardes, cuando terminaba su trabajo, Boone comenzó a enseñar a Mara a disparar. Colocaron blancos en el claro, latas, trozos de madera con círculos dibujados. Al principio, sus disparos salían desviados, ya que el retroceso del rifle la sorprendía. Pero Boone fue paciente y le enseñó a sujetar el arma con firmeza, a respirar y a apretar el gatillo en lugar de tirarlo. En una semana, ya acertaba en los blancos la mayoría de las veces. «Tienes un talento natural», le dijo Boone una tarde. Después de acertar 3 latas seguidas, Mara bajó el rifle con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Me gusta, me hace sentir, no sé, fuerte. Supongo que como si ya no fuera indefensa». «Nunca has sido indefensa», dijo Boone. «Has sobrevivido 3 años en esa casa. Eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene». Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Mara hizo la pregunta que llevaba días rondándoles la cabeza. «¿Qué pasa ahora?» «Boone, no puedo quedarme aquí para siempre». «¿Por qué no?», preguntó Boone. Parar y parpadeó. «¿Por qué? Porque es tu hogar. Porque la gente hablará. Porque la gente ya está hablando», dijo Boone. «Y en cuanto a que este sea mi hogar, es lo suficientemente grande para 2. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, al menos durante el invierno. Cuando llegue la primavera, si quieres seguir adelante, te ayudaré en todo lo que pueda. Pero no hay prisa». Mara lo observó a la luz del fuego. «¿Por qué eres tan amable conmigo?» Boone se encogió de hombros. «Quizás porque llevo 7 años solo aquí arriba y es agradable tener a alguien con quien hablar. O quizás porque creo que todo el mundo merece una oportunidad para empezar de nuevo y tú nunca tuviste la tuya. ¿Importa?» «Supongo que no», dijo Mara en voz baja. Luego, tras una pausa, añadió. «Gracias, Boone, por todo». Él asintió y se sentaron en un cómodo silencio hasta que el fuego se apagó y llegó la hora de dormir. Pero esa noche, mientras Boone yacía en su manta junto a la chimenea, se encontró pensando en lo que Mara le había preguntado. ¿Qué pasará después? No sabía la respuesta. En realidad, no. Solo sabía que por primera vez en años, la cabaña no parecía tan vacía. Y cuando se despertó por la mañana y encontró a Mara ya levantada y preparando café, tarareando suavemente para sí misma, se dio cuenta de que quizá algunas cosas merecían el riesgo del cambio, incluso si ese cambio traía consigo problemas. Febrero llegó con fuertes nevadas que se amontonaban contra las paredes de la cabaña e imposibilitaban el descenso de la montaña. A Boone no le importaba. Tenía provisiones en abundancia, y el trabajo de mantener la cabaña caliente y alimentar a los animales le daba estructura a sus días. Mara se había adaptado a la vida en la montaña con una elegancia que le sorprendía. Asumía tareas sin que se le pidieran, le remendaba la ropa
Organizaba las estanterías e incluso le ayudaba a curtir las pieles de los ciervos que había cazado en otoño. Era más fuerte de lo que parecía y más resistente de lo que probablemente ella misma creía. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera y ellos se sentaban cerca del fuego para calentarse, Mara le preguntó por la guerra. «No tienes que hablar de ello si no quieres», dijo rápidamente. «Solo tengo curiosidad. Una vez mencionaste Fredericksburg y me pregunté cómo era la guerra». Boone se quedó callado durante un largo rato, mirando las llamas. La mayoría de la gente que le preguntaba por la guerra quería historias gloriosas, relatos de heroísmo y victoria. Pero aclara la garganta, la pregunta de Mara le pareció diferente, más sincera. «Era ruidosa», dijo finalmente. «Eso es lo primero que recuerdo. El ruido constante, los cañones, los rifles, los hombres gritando, los caballos relinchando y el olor. Humo y sangre y cosas ardiendo que no deberían arder. Después de un tiempo, te acostumbras, lo que quizá sea lo peor. Te acostumbras al horror». Mara escuchó sin interrumpir. «Estuve en Shiloh», continuó Boone. «Esa fue mi primera batalla real. Tenía 23 años. Creía saber en lo que me metía. Pero nada te prepara para eso. Vi a chicos, y eran chicos, algunos de ellos ni siquiera tenían 18 años, caer abatidos antes de haber disparado un solo tiro. Llevé a un hombre llamado Thomas Mallory, medio kilómetro, hasta la tienda del cirujano, y murió en mis brazos antes de llegar. No paraba de pedir que llamaran a su madre. Dile que fui valiente. Dile que fui valiente. Ni siquiera sabía el nombre de su madre. Hizo una pausa, moviendo la mandíbula. Después de Shiloh, yo era diferente. Todos lo éramos. ¿Te das cuenta de lo barata que es la vida cuando ves a cientos de hombres morir por un pedazo de tierra que ni siquiera tiene nombre? Pero sigues luchando porque eso es lo que te comprometiste a hacer, y porque los hombres que están a tu lado dependen de ti, y porque si te detienes a pensar demasiado en todo eso, te volverás loco. ¿Cómo sobreviviste? Mara, sino aquí dentro. Se tocó el pecho, sobre el corazón. Boone la miró. Sarah. Aguanté por Sarah. Cada vez que pensaba que no podría soportar un día más, sacaba sus cartas y las leía. Me escribía todas las semanas. Me contaba cosas de la granja, de los vecinos, de su jardín, cosas normales, cosas bonitas. Me recordaba que todavía había un mundo que merecía la pena salvar. «Parece una mujer extraordinaria». «Lo era», dijo Boone. «Me mantuvo humano cuando todo a mi alrededor intentaba convertirme en otra cosa, en algo duro, frío y muerto por dentro». Levantó la mano y sacó una cadena de debajo de la camisa. De ella colgaba un sencillo anillo de oro. Era suyo, su anillo de boda. Lo llevo puesto desde el día en que la enterré. Algunos hombres lo considerarían morboso, pero para mí es un recordatorio. Un recordatorio de que una vez amé a alguien, de que fui capaz de hacerlo, de que no soy solo. Dejó de buscar las palabras. «No solo qué», le animó Mara con delicadeza. «No solo un hombre que sabe sobrevivir», dijo Boone. «No solo un hombre que sabe luchar. También soy un hombre que sabe amar, cuidar y proteger lo que importa. Sarah me enseñó eso, y la llevo conmigo para no olvidarlo nunca». Los ojos de Mara brillaban con lágrimas contenidas. «¿Tú crees?», dudó. «¿Crees que podrías volver a amar a alguien después de perderla?» Era una pregunta atrevida, y Boone sabía que había algo más detrás de ella que simple curiosidad. Eligió sus palabras con cuidado. «Creo», dijo lentamente, «que el amor no es algo que se agota. No es como si tuvieras una oportunidad y ya está. Pero también creo que cuando amas a alguien tanto como yo amaba a Sarah, perderlo te cambia, te hace cauteloso, te hace preguntarte si podrías sobrevivir a ese tipo de dolor otra vez. Pero podrías», dijo Mara. No era una pregunta. «Quizás», admitió Boone, «si apareciera la persona adecuada, si fuera lo suficientemente valiente para intentarlo». Se quedaron sentados en silencio durante un rato, con el fuego crepitando entre ellos. Afuera, el viento sacudía las contraventanas, pero dentro de la cabaña se estaba cálido y seguro. «Boone», dijo Mara al fin, «¿puedo contarte algo?» «Por supuesto». Cuando estaba en la casa de los Cartwright, solía rezar todas las noches para que algo cambiara, para que alguien viera lo que estaba pasando y me ayudara. Pero con el paso del tiempo, dejé de rezar porque dejé de creer que alguien lo haría. Empecé a pensar que tal vez me lo merecía de alguna manera, que tal vez había algo malo en mí, algo que me hacía merecedora de ese trato. Su voz tembló, pero siguió adelante.
Pero entonces tú entraste y, aunque ni siquiera me conocías, me defendiste de todos modos. Arriesgaste todo por una desconocida, y eso me hizo darme cuenta de que estaba equivocada. No me merecía lo que Evelyn me hizo. Nadie se merece eso. Se volvió hacia él. Me devolviste algo que había perdido, Boone. Me devolviste a mí misma, mi sentido de la dignidad, mi creencia de que soy importante. No sé cómo pagarte eso. Boone negó con la cabeza. No tienes que pagarme nada. Verte sonreír de nuevo, oírte reír, es suficiente. Mara extendió la mano y le tomó la suya. Sus dedos eran pequeños y cálidos contra la áspera palma de él. Quiero que sepas que yo te veo, Boone. No solo al hombre de la montaña, no solo al soldado. Veo al hombre que talla mangos para hachas y dibuja flores en un diario. Al hombre que habla con sus mulas como si fueran viejos amigos. Al hombre que lleva el anillo de su esposa porque aún la ama a pesar de que ella ya no está. Boone sintió que algo se le encogía en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie lo había visto de verdad, que había mirado más allá de la superficie para ver al hombre que había debajo. Yo también te veo, Mara, dijo en voz baja. Y lo que veo es a alguien más fuerte de lo que ella cree. Alguien que sobrevivió cuando otros se habrían derrumbado. Alguien que se merece todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer. Permanecieron así, con las manos entrelazadas, hasta que el fuego se redujo a brasas. Y cuando finalmente se separaron por esa noche, algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos sentían. En Red Hollow, el invierno había sido duro en diferentes sentidos. Evelyn Cartwright caminaba de un lado a otro por su mansión vacía, con una furia que no disminuía con el paso de las semanas. Había hecho averiguaciones, enviado hombres a preguntar, pero nadie en la ciudad le decía dónde estaba la cabaña de Boone, o si lo sabían, no lo decían. Pero Evelyn era paciente, podía esperar, y cuando llegara la primavera y se despejaran los pasos de montaña, enviaría a sus hombres a traer de vuelta a Mara, y cuando lo hicieran, se aseguraría de que tanto la chica como el hombre de la montaña aprendieran lo que significaba desafiar a Evelyn Cartwright. Algunas deudas, pensaba ella, solo podían pagarse con sangre. La nieve comenzó a derretirse a finales de febrero, dejando al descubierto la tierra marrón que había debajo y llenando los arroyos de agua torrencial. Los carámbanos goteaban desde los aleros de la cabaña y los días se alargaban notablemente. Boone sabía que en unas semanas los caminos de montaña volverían a ser transitables y cuando lo fueran, la gente vendría. No compartió sus preocupaciones con Mara de inmediato. Ella había ganado mucha confianza en sí misma en las últimas semanas. Se sentía mucho más ella misma. Ahora se reía con facilidad y a veces él la sorprendía cantando mientras trabajaba. Eso le recordaba a Sarah, aunque Mara era diferente en casi todos los demás aspectos. Mientras que Sarah era amable y de voz suave, Mara tenía un ingenio agudo y una franqueza que a veces lo pillaba desprevenido. Una mañana, mientras Boone revisaba sus trampas en el bosque, encontró una de ellas activada pero vacía. La nieve a su alrededor estaba revuelta y podía ver dónde algo grande, tal vez un lobo, había estado excavando, pero lo que le llamó la atención fueron las huellas de botas cercanas, huellas de botas humanas y frescas. Alguien había estado en sus tierras. Boone siguió las huellas durante un cuarto de milla antes de que desaparecieran en una zona rocosa donde la nieve se había derretido. Quienquiera que fuera había sido cuidadoso, manteniéndose alejado de los caminos principales, moviéndose entre los árboles como si supiera lo que hacía. Regresó a la cabaña, más preocupado de lo que había estado en semanas. Moran se dio cuenta inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Boone dudó en contárselo, pero nunca había creído en mantener a la gente en la ignorancia por su propio bien. Alguien ha estado en el bosque cerca de aquí. Podría ser un trampero. Podría ser alguien que solo estaba de paso, pero quiero que tengas cuidado cuando salgas. No te alejes mucho de la cabaña. Mara palideció. ¿Crees que son ellos? ¿Los Cartwright? No lo sé, respondió Boone con sinceridad, pero no voy a correr riesgos. Esa noche, Boone bajó su rifle de encima de la puerta y lo limpió a fondo. Comprobó sus municiones y se aseguró de que su pistola estuviera cargada. Mara lo observaba desde la mesa, con las manos alrededor de una taza de té. «Tengo miedo», admitió. «Lo sé», dijo Boone, «pero el miedo no siempre es malo. Te mantiene alerta, te mantiene despierta». «¿Me enseñarás más?», preguntó Mara. «Con el rifle, quiero decir.
Quiero estar preparada por si pasa algo. Así que al día siguiente, a pesar de su inquietud, Boone llevó a Mara a practicar. Pero en lugar de los habituales tiros al blanco, le enseñó otras cosas. Cómo recargar rápidamente, cómo disparar desde una cobertura, cómo mantener la calma cuando el corazón late con fuerza. La primera regla, le dijo, es que no se dispara a menos que sea necesario, pero si tienes que hacerlo, no lo dudes. ¿Entendido? Mara asintió con la cabeza, con expresión seria. Mientras regresaban a la cabaña esa tarde, Mara dijo, «Cuéntame sobre la flor». «¿Qué flor?» «La que está en tu diario, la que está prensada y se ha vuelto amarilla. Dijiste que Sara la recogió, pero no dijiste por qué». Boone se quedó callado por un momento. Era la última flor que había recogido. El día antes de partir para la guerra, subimos al prado que había sobre la granja y ella vio esa flor creciendo cerca de un arroyo. Dijo que era un ranúnculo, que significaba felicidad. La recogió, me la dio y me dijo que la guardara para tener algo bonito que mirar incluso en los momentos difíciles. ¿Te ayudó?, preguntó Mara. «Más de lo que puedo expresar», respondió Boone. Había noches en las que sacaba ese diario y miraba esa flor, y era como si Sara estuviera allí conmigo, recordándome por qué luchaba. Caminaron en silencio durante un rato, con sus botas crujiendo sobre la nieve húmeda. Entonces Mara dijo, «Yo no tengo nada así, ni una flor prensada ni un recuerdo, ni siquiera tengo un buen recuerdo de mis padres que no esté teñido de tristeza». «Entonces crea nuevos recuerdos», dijo Boone. «Mejores, de eso se trata la vida, ¿no? No olvidar el pasado, pero tampoco quedar atrapado en él». Mara se detuvo y se volvió hacia él. «¿Es eso lo que estás haciendo aquí? ¿Crear nuevos recuerdos?» Boone la miró a los ojos. «Lo intento. Algunos días son más fáciles que otros. ¿Y yo estar aquí, ayuda o perjudica?» Era una pregunta vulnerable, y Boone sabía que su respuesta era importante. «Ayuda», dijo simplemente. «Más de lo que imaginas». Mara sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Bien, porque tú me has ayudado más de lo que puedo expresar con palabras». Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, una rutina en la que habían caído sin discutirlo, Mara preguntó, «¿Qué harás cuando llegue realmente la primavera? ¿Cuando las carreteras estén despejadas?» «Seguir viviendo», respondió Boone. «Seguir trabajando, como siempre». «¿Y yo?» Boone dejó el cuchillo que había estado utilizando para cortar verduras. «Eso depende de ti, Mara. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Empezar de nuevo en otro sitio. Te ayudaré a hacerlo. Te daré dinero, provisiones, todo lo que necesites. Pero la decisión es tuya. Y si no sé lo que quiero, entonces tómate tu tiempo para averiguarlo. No hay prisa». Pero incluso mientras lo decía, Boone sabía que no era del todo cierto. Había un reloj haciendo tic-tac en algún lugar, contando hacia atrás algo que ninguno de los dos podía ver todavía. Las huellas en la nieve se lo habían recordado. Después de cenar, Mara cogió el diario de Boone de la estantería. «¿Me permites?», preguntó. Boone asintió. Lo abrió con cuidado y pasó las páginas de bocetos. Cuando llegó a la flor de ranúnculo prensada, la estudió durante un buen rato. «Sigue siendo preciosa», dijo en voz baja. «Incluso marchita, quizá especialmente marchita. Ha sobrevivido, igual que tú, igual que nosotros dos», corrigió Boone. Mara lo miró y en sus ojos vio algo que le cortó la respiración. Era una mirada que no había visto en mucho tiempo. No desde Sara, una mirada que hablaba de confianza y afecto y de la posibilidad de algo más. «Boone», dijo ella en voz baja, «creo que estoy empezando a sentir». Se detuvo, incapaz o sin ganas de terminar la frase. Pero Boone lo entendió. Él también lo sentía. Esa conexión creciente entre ellos. Si era sincero, le daba miedo. Le daba miedo porque sabía lo que era perder a alguien a quien amaba. Y no estaba seguro de poder sobrevivir a ese tipo de dolor otra vez. Pero también le llenaba de algo que creía perdido para siempre. «Esperanza, lo sé», dijo con suavidad. «Yo también la siento». Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde hablando de todo y de nada, y cuando finalmente se dieron a las buenas noches y se fueron a sus respectivos lugares para dormir, Boone permaneció despierto durante mucho tiempo, mirando al techo. Se avecinaba un cambio. Lo sentía en el aire, en el deshielo de la nieve, en la forma en que Mara lo miraba. No podía decir si ese cambio sería bueno o malo, pero había una cosa que tenía clara.
Fuera lo que fuera, lo afrontaría. Y no lo afrontaría solo. El desconocido llegó en una mañana gris, cuando la niebla cubría densamente el valle. Boone oyó al caballo antes de verlo, el sonido constante de los cascos sobre el camino embarrado. Dejó la leña que estaba apilando y cogió el rifle que ahora tenía a mano. Mara salió de la cabaña con el rostro tenso. ¿Quién resopla es? Aún no lo sé, respondió Boone. Vuelve dentro. Pero antes de que Mara pudiera moverse, el jinete salió de la niebla. Era un hombre alto, de unos 60 años, con barba gris y porte militar. Montaba un buen caballo y llevaba un abrigo largo que había visto días mejores. Cuando vio a Boone de pie con el rifle, levantó ambas manos, mostrando que no estaba armado. «Tranquilo, sargento», gritó el hombre. «Vengo en son de paz». Boone entrecerró los ojos. «¿Quién es usted?» El hombre desmontó lentamente, manteniendo las manos a la vista. «Colonel James Hartford. Servimos juntos en Chattanooga. Usted me sacó de un edificio en llamas después del bombardeo. Me salvó la vida». Boone lo reconoció de inmediato. Hartford. Sí, ahora lo recordaba. Un comandante de compañía. Un buen hombre. Justo, pero exigente. Habían luchado codo con codo durante la campaña de Atlanta. «Coronel», dijo Boone, bajando ligeramente el rifle. «Ha pasado mucho tiempo». 10 años, asintió Hartford. Parecía más viejo de lo que Boone recordaba. Desgastado por el tiempo y por lo que hubiera hecho desde la guerra. «Siento aparecer sin avisar, pero necesito hablar con usted. Es urgente». Boone miró a Mara, que estaba de pie en la puerta. «Muy bien, pase». Se sentaron alrededor de la mesa y Mara sirvió café. Hartford dio un largo sorbo, luego dejó la taza sobre la mesa y miró a Boone con seriedad. «Voy a ser directo», dijo Hartford. «Están en peligro». «Los dos, me lo imaginaba», respondió Boone. «Evelyn Cartwright no es de las que perdonan. Es peor de lo que crees», dijo Hartford. «He estado viviendo en Red Hollow durante el último mes, tratando de pasar desapercibido. Me enteré de lo que pasó contigo y la chica, y empecé a hacer preguntas. Resulta que la señora Cartwright ha pagado una considerable suma de dinero para contratar a unos hombres que vengan aquí y traigan de vuelta a la señorita Flynn. Y cuando digo hombres, no me refiero a peones de rancho, me refiero a asesinos profesionales». Mara palideció. «¿Cuántos? 6 que yo sepa», dijo Hartford. «Están esperando a que se despejen los pasos. Debería ser cualquier día de estos». Boone apretó la mandíbula. «¿Por qué me cuentas esto?» Hartford lo miró fijamente. «Porque una vez me salvaste la vida, y te lo debo». «¿Y por qué?» Hizo una pausa. «Porque sé quién eres en realidad, Boone. O debería decir, centinela». La palabra quedó suspendida en el aire como un trueno. Mara miró a ambos, confundida. «Centinela. ¿Qué significa eso?» El rostro de Boone se había vuelto duro como una piedra. «¿Dónde has oído ese nombre?» «De un capitán con el que serví después de la guerra», dijo Hartford. «Estuvo contigo en Fredericksburg. Me habló de un sargento que se había ganado la reputación de proteger a los civiles atrapados en la zona de guerra. Lo llamaban el centinela porque era como un vigilante, siempre alerta, siempre dispuesto a interponerse entre la gente inocente y el peligro». Dijo. «Este sargento detuvo él solo a una partida de asalto confederada que estaba a punto de masacrar a una familia que se escondía en una iglesia. Mató a 3 hombres, hirió a otros 2 y ahuyentó al resto». Hartford se inclinó hacia adelante. «El capitán me mostró un boceto que alguien había dibujado de este centinela. Te reconocí inmediatamente, aunque nunca había relacionado al sargento tranquilo que conocía con la leyenda que contaban los demás. Nunca hablaste de ello. Nunca buscaste la gloria por lo que habías hecho. Pero la gente te recordaba, Boone. Los civiles que salvaste, los soldados que lucharon a tu lado. Ellos te recordaban». Mara miraba a Boone con los ojos muy abiertos. «¿Es eso cierto?» Boone no respondió de inmediato. Finalmente dijo, «Eso fue hace mucho tiempo. Una guerra diferente, un hombre diferente». «¿Lo era?», preguntó Hartford con delicadeza. «Porque por lo que he visto, sigues siendo el mismo hombre. Sigues defendiendo a los que no pueden defenderse por sí mismos. Sigues interponiéndote entre el peligro y los inocentes». «¿Qué quieres decir, coronel?» «Lo que quiero decir», dijo Hartford, «es que 6 mercenarios vienen a por ti. Y aunque no dudo de que sigues siendo capaz, ya no eres el joven soldado que eras durante la guerra. Eres mayor, estás solo y proteges a alguien que no tiene entrenamiento en combate. Las probabilidades no son buenas.
Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Boone. Hartford sonrió. Sugiero que dejes de estar solo. He localizado a otros 3 hombres de nuestra antigua unidad. Están en la zona y están dispuestos a ayudar. Te lo deben, Boone. Todos te lo debemos. No lo necesito. Sí que lo necesitas, le interrumpió Hartford. El orgullo es un lujo que no te puedes permitir ahora mismo. No con su vida en juego. Asintió con la cabeza hacia Mara. Boone miró a Mara y vio el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Había llegado tan lejos, se había vuelto tan fuerte. No podía permitir que la arrastraran de vuelta a esa colina. Está bien, dijo finalmente. Háblame de esos hombres. Hartford sacó un papel doblado de su abrigo. Teniente Samuel Cross, ¿lo recuerdas? El mejor rastreador de la unidad. Ha estado trabajando como guía para partidas de caza en el norte. Luego está el cabo Jack Morrison, un tirador de primera con el rifle, y el soldado Tom Whitaker, que sabe montar trampas y defensas como nadie. Los recuerdo, dijo Boone. Todos ellos son buenos hombres. ¿Pero por qué están aquí? Llevo meses buscándolos, admitió Hartford. Cuando me enteré de lo que hiciste en Red Hollow, supe que se avecinaban problemas. Pensé que quizá todos podríamos ayudar. Ahora somos todos mayores y todos arrastramos nuestros propios fantasmas de la guerra. Pero quizá, solo quizá, nos quede una batalla más por librar. Una oportunidad más para hacer lo correcto, intervino Mara, con la voz ligeramente temblorosa. No quiero que nadie más resulte herido por mi culpa. Hartford se volvió hacia ella con mirada amable. Señorita, con el debido respeto, esto dejó de ser solo cosa suya en el momento en que Evelyn Cartwright contrató a unos asesinos. Se trata de plantar cara a gente que cree que puede hacer lo que quiera solo porque tiene dinero y poder. Se trata de justicia, y eso merece la pena luchar por ello. Boone se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas. Hartford tenía razón. Las probabilidades no eran buenas, pero con ayuda, con hombres en los que pudiera confiar, tal vez tuvieran una oportunidad. ¿Cuándo pueden llegar sus hombres?, preguntó. Ya están cerca, dijo Hartford. Puedo tenerlos aquí mañana. Boone asintió lentamente. Entonces tráigalos. Y coronel, gracias, dijo Hartford, levantándose y tendiéndole la mano. Boone se la estrechó. Deme las gracias cuando esto haya terminado, dijo Hartford. Por ahora, tenemos que prepararnos, porque esas armas no esperarán mucho más. Cuando Hartford se marchó, Mara se volvió hacia Boone. ¿Por qué no me dijiste que eras el centinela? Porque no importa, respondió Boone. Eso era la guerra, matar al enemigo. Esto es diferente, ¿verdad?, preguntó Mara. Porque a mí me parece que estás haciendo exactamente lo mismo que hacías entonces. Proteger a la gente, plantarle cara al mal. Boone la miró a los ojos. Si me estás preguntando si lucharé para mantenerte a salvo, la respuesta es sí. Sin dudarlo, Mara cruzó la habitación y le tomó las manos. No quiero que mueras por mí, Boone. Entonces tendremos que asegurarnos de que no muera, dijo él con una leve sonrisa. Además, ahora tengo ayuda. Eso nos da más posibilidades. Pero cuando cayó la noche y Boone se acostó en su manta junto al fuego, no pudo quitarse de la cabeza el peso de años. Había dejado atrás la matanza y la sangre. Se había construido una vida tranquila en esas montañas, una vida de soledad y paz. Pero la paz, al parecer, fue frágil. Y a veces, para mantenerla, había que estar dispuesto a luchar. Levantó la mano y tocó el anillo que colgaba de la cadena que llevaba alrededor del cuello. El anillo de Sara. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Lo entendería? ¿Lo aprobaría? Él creía que sí. Sara siempre había creído en hacer lo correcto, sin importar el coste, y mantener a Mara a salvo, evitar que la arrastraran de vuelta a una vida de crueldad y dolor. Eso era lo correcto. El centinela. No había oído ese nombre en una década. No había querido volver a oírlo. Pero si eso era lo que hacía falta para proteger a Mara, entonces que así fuera. Volvería a ser el centinela una vez más. Hartford regresó a la tarde siguiente con 3 hombres, tal y como había prometido. Cabalgaron a través del barro y el lodo, con los caballos cansados, pero con los ojos alerta. Boone los vio acercarse desde el porche de la cabaña, con Mara a su lado. El primero en desmontar fue Samuel Cross, delgado y curtido, con los ojos agudos de un hombre al que no se le escapaba nada. Sonrió cuando vio a Boone. «Bueno, sargento, ha elegido un lugar increíble para plantar cara». «Sam», dijo Boone, estrechándole la mano.
Me alegro de veros a los dos, aunque hubiera preferido que fuera en mejores circunstancias. Jack Morrison fue el siguiente en desmontar, un hombre fornido con el pelo rojo canoso y brazos como troncos de árbol. Llevaba una funda de rifle colgada a la espalda. «Veo que sigues metiéndote en líos», le dijo a Boone. «Hay cosas que no cambian». Jack Tom Whitaker fue el último en bajar, más joven que los demás, tal vez de 35 años. Con un comportamiento tranquilo que ocultaba una mente táctica aguda, saludó a Boone con la cabeza. «Sargento Tom, gracias a todos por venir». Hartford los reunió a todos dentro y se agruparon alrededor de la pequeña mesa mientras Mara servía café. Estaba nerviosa. Boone lo notó por el ligero temblor de sus manos mientras servía, pero ella se mantuvo firme. «Muy bien», dijo Hartford, extendiendo un mapa dibujado a mano sobre la mesa. «Esto es lo que sabemos. 6 pistoleros a sueldo, liderados por un hombre llamado Carson Blake. Tiene fama. Antiguo guerrillero confederado, de los que no dejaron de luchar cuando terminó la guerra. Es brutal, eficaz y no toma prisioneros». «¡Qué alegría!», murmuró Jack. Hartford continuó. «Planean subir por el sendero principal, probablemente en 2 grupos. Querrán acorralar a Boone, cortar las rutas de escape. La pregunta es cuándo». «Pronto», dijo Sam. «El tiempo está mejorando. Si yo fuera Blake, actuaría en los próximos 2 días, antes de que se seque el barro y sea más difícil seguir el rastro». Boone estudió el mapa. «Esta cabaña es defendible, pero solo hasta cierto punto. Nos superan en número. Si nos acorralan dentro, se acabó. Así que no dejemos que nos acorralen», dijo Tom. «Necesitamos trampas, planes de retirada, formas de controlar cómo se acercan». «Enséñame», dijo Boone. Pasaron las siguientes horas planificando. Tom esbozó un perímetro defensivo alrededor de la cabaña, cables trampa, campanas de alarma hechas con latas y trampas que podían ralentizar o herir a los atacantes. Sam identificó los mejores puntos estratégicos para detectar a cualquiera que se acercara. Jack comprobó las armas y municiones de todos. Boone los llevó al bosque detrás de la cabaña, donde había enterrado un cofre de madera años atrás. Dentro estaban los restos de su servicio militar, un rifle más nuevo, una pistola, munición extra y algunos otros suministros que esperaba no volver a necesitar nunca más. «Nos has estado ocultando cosas», dijo Jack, admirando el rifle. «Solo me preparaba», respondió Boone. Trabajaron toda la tarde y parte de la noche, fortificando la cabaña y preparando sus defensas. Mara ayudó en lo que pudo, y Boone se fijó en cómo los demás hombres la trataban con respeto y cortesía, sin hacerla sentir en ningún momento como una carga. Al caer la noche, se reunieron en el interior. Hartford sacó una botella de whisky y sirvió una pequeña copa a todos, incluida Mara. «Por los viejos amigos», dijo, levantando su vaso. «Y por los nuevos», añadió Sam, asintiendo con la cabeza a Mara. Bebieron y el licor calentó el pecho de Boone. Por un momento, se sintió transportado a otra época, rodeado de hermanos de armas, enfrentándose a adversidades imposibles. Le resultaba familiar y extraño a la vez. Después de que los demás se acomodaran para pasar la noche, extendiendo sus sacos de dormir en el suelo y turnándose para hacer guardia, Boone salió al exterior. La noche era clara y fría, con las estrellas brillando en lo alto. Oyó que se abría la puerta de la cabaña detrás de él y supo, sin mirar, que era Mara. «¿No puedo dormir?», preguntó ella, acercándose a él. «Tengo demasiadas cosas en la cabeza». «Boone, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo». Él se volvió hacia ella. «De acuerdo. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿De verdad?» Boone pensó en mentir, en suavizar la verdad, pero había prometido ser sincero, mejores que las que teníamos. «Con estos hombres, con las defensas que hemos levantado, tenemos posibilidades de luchar. Pero no te voy a mentir, Mara, esto va a ser peligroso. Puede que muera gente. Tú podrías morir». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Yo podría morir». Mara terminó por él. «Lo sé. Lo sé desde que apareció Hartford. Pero Boone, quiero que entiendas algo. Si tengo que elegir entre vivir el resto de mi vida con miedo, huyendo y escondiéndome, o plantar cara y luchar, aunque me cueste todo, elijo luchar. Tú me enseñaste eso. Me enseñaste que vale la pena luchar por mí». Boone sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lo vale Dios, Mara. Vales más de lo que crees. Vos también», dijo ella en voz baja.
Levantó la mano y le tocó la cara, su mano cálida contra su mejilla fría. Necesito decirte algo antes de mañana o antes de que vengan. Necesito que sepas que estas semanas aquí contigo han sido las más felices de mi vida. Me has mostrado una bondad que no sabía que existía. Me has hecho sentir segura, valorada y amada. Mara, déjame terminar. Ella dijo, sé que sigues queriendo a Sarah. Sé que llevas su anillo y conservas su recuerdo. No te pido que la olvides ni que la sustituyas, pero necesito que sepas que te quiero, Boone. No sé cuándo ni cómo ha sucedido, pero te quiero. Y si mañana es todo lo que nos queda, quería que lo supieras. Boone se quedó paralizado. Sus palabras lo inundaron como una ola. Había sentido cómo crecía entre ellos, esa conexión. Pero oírselo decir lo hizo real de una forma que le aterrorizaba y le emocionaba a partes iguales. Lentamente, con cuidado, levantó la mano y se quitó la cadena del cuello. El anillo de Sarah brilló a la luz de las estrellas. Lo miró durante un largo rato y luego lo cerró en su mano. Sarah me dijo algo antes de que me fuera a la guerra, dijo en voz baja. Me dijo, si muero mientras estás fuera, no quiero que pases tu vida llorando mi pérdida. Quiero que vivas, Boone. Quiero que seas feliz. Y si encuentras a otra persona que te haga sentir, aunque sea una mínima parte de lo que sentimos nosotros, no te atrevas a dejarla escapar por mi culpa. Abrió la mano y volvió a mirar el anillo. Llevo 7 años llevándolo conmigo, diciéndome a mí mismo que estaba honrando su memoria, pero la verdad es que me estaba escondiendo, utilizando el dolor como escudo para no tener que arriesgarme a sentirme así de nuevo, para no tener que arriesgarme a perder a otra persona. Levantó la vista hacia Mara. Pero tienes razón, estas semanas contigo me han hecho sentir vivo de nuevo, como si fuera algo más que un simple superviviente. Me has dado algo que creía perdido para siempre. ¿Qué es eso?, susurró Mara. Esperanza, dijo Boone. Esperanza de que todavía hay bondad en este mundo. Esperanza de que hay segundas oportunidades. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, pueda volver a amar a alguien sin deshonrar lo que tuve antes. Guardó cuidadosamente el anillo en su bolsillo y tomó las manos de Mara entre las suyas. Yo también te amo, Mara. Tampoco sé cuándo ocurrió, pero te quiero. Y que me parta un rayo si voy a dejar que nadie te aleje de mí. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que, pase lo que pase, sobrevivirás a esto. Porque necesito que vivas, Boone. Aunque yo no lo haga, necesito saber que todavía hay alguien como tú en este mundo. Alguien que se levante y luche por lo que es justo. Ambos vamos a sobrevivir a esto, dijo Boone con firmeza. Te lo prometo. La atrajo hacia él y ella lo abrazó con fuerza. Permanecieron así durante mucho tiempo. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad, sacando fuerzas el uno del otro para afrontar lo que les deparara el amanecer. Dentro de la cabaña, Hartford observaba a través de la ventana y sonreía. Había visto a muchos hombres luchar por muchas razones: el deber, el honor, la venganza. Pero los luchadores más fuertes, los que se negaban a rendirse sin importar las circunstancias, eran los que luchaban por amor. Y al mirar a Boone y Mara, supo que, después de todo, tenían una oportunidad. Al día siguiente, terminaron los preparativos. Tom colocó las últimas trampas. Sam estableció las posiciones de vigilancia. Jack distribuyó las municiones y Mara, ante la insistencia de Boone, practicó con el rifle una vez más. Recuerda, le dijo Boone, si llega el momento, apunta al centro del cuerpo. No intentes hacer florituras. Solo aprieta el gatillo y sigue apretando hasta que la amenaza desaparezca. Lo recordaré, dijo Mara. Cuando el sol comenzó a ponerse el segundo día, Sam llegó corriendo desde su puesto de vigilancia. Vienen, dijo, jadeando. 6 hombres, tal y como dijo Hartford. Están a unos 3 kilómetros, avanzando lentamente. Hartford miró a Boone. Ha llegado el momento. Boone asintió. Todos conocen su visión. Recuerden, no intentamos matarlos a todos. Intentamos disuadirlos, hacerles comprender que el coste es demasiado alto. Si lo conseguimos, quizá den media vuelta. ¿Y si no lo hacen?, preguntó Jack. El rostro de Boone se endureció. Entonces haremos lo que tengamos que hacer, dijo volviéndose hacia Mara. Tú quédate en la cabaña. No salgas a menos que te llame o que alguien irrumpa por la puerta. ¿Entendido? Mara asintió, aunque él podía ver el miedo en sus ojos. Boone le tomó el rostro entre las manos y la besó,
con suavidad pero con firmeza. «Te quiero», le dijo. «¿Lo recuerdas?» «Yo también te quiero», susurró Mara. «Vuelve conmigo, lo haré». Los hombres tomaron sus posiciones. Hartford y Sam en la cresta al este, Jack en el granero con su rifle, Tom en el borde del bosque y Boone cerca de la puerta de la cabaña, con su rifle cargado y listo. Al caer la noche, esperaron. Y en esa espera, cada uno pensó en la vida que lo había traído hasta allí, en las decisiones tomadas, en los caminos elegidos. Eran soldados de nuevo, una vez más, juntos contra la oscuridad, el centinela y sus hermanos, preparados para lo que fuera. El ataque llegó con las últimas luces del día. Cuando las sombras se alargaron y la vista jugó malas pasadas, la señal de Sam, dos silbidos cortos como el canto de un pájaro, les avisó segundos antes de que los primeros hombres aparecieran en el camino. Eran 6, tal y como había dicho Hartford. Se movían en 2 grupos, 3 se acercaban por el camino principal y 3 rodeaban el bosque por el norte. Eran profesionales. Boone lo supo por la forma en que se cubrían, por el silencio entrenado de sus movimientos. Carson Blake lideraba el grupo del camino principal. Boone lo reconoció por la descripción de Hartford. Alto, delgado, con una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara. Llevaba un rifle con la confianza tranquila de alguien que lo había usado muchas veces antes. La primera trampa se activó cuando Blake estaba a 50 metros de la cabaña. Un cable trampa hizo que una cascada de latas cayera ruidosamente de los árboles. El ruido rompió el silencio y los hombres de Blake se lanzaron a cubrirse. «Bueno», gritó Blake con una voz que resonó en todo el claro. «Veo que alguien nos estaba esperando. Hombre de la montaña, Calder Boone, sé que estás ahí. Venimos a por la chica. Déjala salir y nos iremos pacíficamente. Nadie tiene por qué salir herido». Boone no respondió. Observaba desde su posición, contando a los hombres, evaluando sus posiciones. «Me han dicho que eres un hombre razonable», continuó Blake. «Ex soldado, según he oído. Así que entiendes cómo funciona esto. Nos han pagado para traer a la chica de vuelta. Eso es lo que pretendemos hacer. Puedes hacerlo fácil o difícil. Tú eliges». Boone seguía sin decir nada. La paciencia de Blake se agotaba. «Muy bien entonces, será difícil». Hizo una señal y sus hombres comenzaron a avanzar. Se movían de árbol en árbol, utilizando la creciente oscuridad como cobertura. Pero las trampas de Tom hicieron su trabajo. Un hombre pisó una placa de presión oculta y un árbol joven doblado se levantó de golpe, golpeándole en el pecho y haciéndole caer de bruces. Otro activó una trampa y unos troncos cayeron sobre él, obligándole a retroceder. Hartford y Sam abrieron fuego desde la cresta y sus disparos levantaron tierra cerca de los hombres que avanzaban. Aún no pretendían matar, solo ralentizarlos, hacerlos cautelosos. Pero el mensaje era claro. No sería fácil. Blake se refugió detrás de un gran pino y volvió a gritar. «Tienes amigos ahí arriba, Boone. Muy inteligente, pero somos más y tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar?» Desde el granero, el rifle de Jack resonó, y el hombre que estaba junto a Blake gritó cuando una bala le atravesó el hombro. Cayó maldiciendo y agarrándose la herida. «El tiempo suficiente». Boone finalmente respondió gritando. «Date la vuelta, Blake. Llévate a tus heridos y vete. Te han pagado por un trabajo, pero no lo suficiente como para morir». Blake se rió. Un sonido áspero. Grandes palabras para un hombre escondido en una cabaña. «Pero he oído hablar de ti, Boone. Sé que eres al que llamaban el centinela. ¿Crees que eso me asusta? Eso era la guerra. Esto es negocio. Entonces toma una decisión empresarial», gritó Boone. «Ya tienes a un hombre herido. ¿A cuántos más estás dispuesto a perder?» La respuesta de Blake fue ordenar a sus hombres que avanzaran. Llegaron corriendo, disparando mientras se movían. Las balas impactaron en las paredes de la cabaña, destrozaron una ventana y lanzaron astillas por los aires. Boone respondió al fuego, apuntando con cuidado. Alcanzó a un hombre en la pierna, derribándolo. Desde la cresta, Hartford y Sam proporcionaron fuego de cobertura, obligando a los hombres de Blake a agacharse y esquivar. Pero los atacantes estaban decididos. Llegaron al bosque cercano a la cabaña y Boone podía oírlos llamarse entre ellos, coordinándose. Dentro de la cabaña, Mara se agachó debajo de la línea de la ventana, agarrando con fuerza su rifle. Oyó los disparos, oyó la voz de Boone y cada fibra de su ser quería ayudar. Pero recordó sus palabras. «Quédate dentro, a menos que él te llame».
Afuera, Tom se movía entre las sombras como un fantasma, con su cuchillo desenvainado. Se acercó por detrás a uno de los hombres de Blake, que se había separado de los demás, y lo eliminó silenciosamente. Quedaban 4 atacantes. Blake se dio cuenta de que estaban perdiendo la batalla. Se retiró, arrastrando a sus heridos con él, y se refugió en el borde del claro. Los disparos cesaron, dejando un silencio inquietante, solo roto por los gemidos de los heridos. «Esta es tu última oportunidad, Boone», gritó Blake. «Envía a la chica o te quemaremos vivo. Tú decides». Boone miró hacia la cresta donde esperaban Hartford y Sam. En la luz que se desvanecía apenas podía distinguir la silueta de Hartford. El coronel levantó la mano en señal. «Preparada, Mara», gritó Boone. «¿Estás bien ahí dentro?» «Sí». Su voz le llegó temblorosa, pero firme. «Quédate agachada». Blake había perdido la paciencia. Dio una orden y uno de sus hombres sacó una antorcha, una rama envuelta en un trapo empapado en queroseno. La encendió y la llama brilló en la oscuridad. «Última oportunidad», gritó Blake. La respuesta de Boone fue un disparo de rifle que le arrebató la antorcha de la mano al hombre antes de que pudiera lanzarla. «Que así sea», gruñó Blake. Se volvió hacia los hombres que le quedaban. «¡A por ellos!». Pero, mientras los hombres de Blake se preparaban para el asalto final, ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Desde el bosque que tenían a sus espaldas, llegó una nueva voz, fuerte y autoritaria. «¡Que nadie se mueva!». Blake se giró y lo que vio le heló la sangre. 3 hombres más habían salido del bosque, con los rifles apuntando a su posición. Pero no eran 3 hombres cualquiera. A la luz de las antorchas, Blake pudo ver claramente al hombre que iba al frente, y en su abrigo había algo que le hizo revolvérsele el estómago. Un cartel amarillento de «Se busca», grasiento y viejo, pero aún reconocible. Y en él, dibujado con tinta descolorida, había un rostro que Blake conocía bien. El rostro de Calder Boone, más joven, pero inconfundible. Y encima del dibujo, en letras mayúsculas, «Se busca centinela para proteger a los civiles». No era una orden de arresto. Era algo completamente diferente. Un aviso publicado por familias agradecidas después de la guerra, que ofrecían una recompensa a cualquiera que pudiera decirles dónde había ido su salvador. Blake había oído historias sobre el centinela, pero pensaba que solo eran leyendas. Al mirar al hombre que tenía delante, Blake se dio cuenta de que las leyendas eran reales y de que acababa de cometer un terrible error. «Soltad las armas», ordenó Hartford. Su voz transmitía la autoridad de décadas de servicio militar. Detrás de él, los otros 3 veteranos mantuvieron sus rifles en posición. Los hombres que le quedaban a Blake lo miraron con incertidumbre. Ahora eran menos. Estaban flanqueados y habían perdido el factor sorpresa. Uno de ellos, un hombre más joven con miedo en los ojos, bajó lentamente su rifle. «No lo hagas», siseó Blake. «Nos pagaron por un trabajo». «A ti te pagaron por traer de vuelta a una chica», interrumpió Hartford. «Lo que no te dijeron es que la mujer que te contrató, Evelyn Cartwright, ha estado robando de su propia finca, el rancho que te prometieron como pago. Ella no tiene autoridad para dártelo». Blake entrecerró los ojos. «Estás mintiendo, ¿verdad?». Hartford metió la mano en su abrigo y sacó un documento. «Pasé los últimos 2 días en Red Hollow haciendo preguntas. Resulta que cuando murió el viejo Thomas Cartwright, dejó la finca en un fideicomiso. Evelyn solo tiene acceso a los ingresos, no a la propiedad en sí. La propiedad real pasa a un sobrino que vive en el este. Ella ha estado malversando fondos del fideicomiso durante años, y cuando ese sobrino se entere, y se enterará, ella irá a la cárcel». Levantó el documento. «Esta es una carta del alguacil territorial que confirma mi investigación. Os ha contratado una mujer que no puede pagaros y que está a punto de ser arrestada. Así que os lo volveré a preguntar. ¿Vale la pena morir por esta chica?». El joven que había bajado el rifle tomó la palabra. «Señor Blake, no me he comprometido a morir por nada. Si no nos pagan, cállate». Blake espetó, pero su voz carecía de convicción. Las palabras de Hartford habían dado en el blanco. Boone salió de la cabaña con el rifle aún listo. Detrás de él, a través de la puerta, apareció Mara, con su propio rifle firmemente sujeto. A la luz de las antorchas, Blake pudo ver la determinación en sus ojos, la mirada de alguien que había decidido dejar de ser una víctima. «Se acabó, Blake», dijo Boone en voz baja. «Coge a tus heridos y vete, mientras aún puedas». Durante un largo momento, Blake se quedó paralizado, con la ira y el cálculo luchando en sus ojos. Le habían prometido oro. 2 estaban heridos, uno muerto,
y ahora se enteraba de que todo había sido en vano. Finalmente, Blake bajó el rifle. «Está bien», dijo con amargura. «Hemos terminado aquí». «No del todo», dijo Hartford. Dio un paso adelante y sacó algo más de su abrigo. El medallón de la madre de Mara, el de latón que Evelyn había reclamado como suyo. «Encontré esto en el estudio de Evelyn cuando buscaba documentos. Coincide con la descripción que le dio a la señorita Flynn. Dentro está el nombre de su madre, Catherine Flynn». Mara se llevó la mano a la boca. «¿Lo has encontrado?» «¿Cómo?» Cuando Evelyn se dio cuenta de que la estaba investigando, intentó ocultar las pruebas. Pero se le pasó esto. «Creo que lo guardaba como un trofeo, un recordatorio de su poder sobre ti». Se acercó y lo puso en la mano de Mara. «Es tuyo. Siempre lo ha sido». Mara abrió el medallón con dedos temblorosos. Dentro había 2 pequeñas fotografías, un hombre y una mujer, descoloridas pero sonrientes. Sus padres. Las lágrimas le corrían por la cara mientras lo apretaba contra su pecho. Blake observaba esta escena con creciente furia. Lo habían engañado, utilizado, y ahora veía cómo se esfumaba su paga. «La señora Cartwright nos lo prometió». «La señora Cartwright es una mentirosa y una ladrona», dijo Hartford con tono seco. «Y cuando el alguacil llegue mañana a Red Hollow, se enfrentará a la justicia. En cuanto a ti, tienes 2 opciones. Puedes intentar terminar este trabajo y probablemente morir en el intento, o puedes cortar por lo sano y marcharte». Uno de los hombres de Blake, al que Jack había disparado en el hombro, habló con los dientes apretados. «No voy a morir por esto. Yo paso». Toe asintió. «Yo también. Todo esto ha salido mal». Blake miró a los hombres que le quedaban y vio el mismo sentimiento reflejado en sus rostros. Los había perdido. El trabajo estaba hecho de una forma u otra. «Bien», escupió Blake. Se volvió hacia Boone. «Pero esto no ha terminado, hombre de la montaña. Hoy te has ganado enemigos, enemigos poderosos. Ya me he ganado enemigos antes», respondió Boone. «Yo sigo aquí». Blake reunió a sus hombres y comenzó el doloroso proceso de retirarse montaña abajo. Hartford mantuvo su rifle apuntándoles hasta que desaparecieron en la oscuridad. Solo entonces bajó el arma y exhaló un largo suspiro. «¿De verdad se ha acabado?», preguntó Mara con voz débil. «Por esta noche», dijo Hartford. «Pero sí, señorita Flynn, creo que se ha acabado. Mañana todos en Red Hollow sabrán la verdad sobre Evelyn Cartwright. Su poder se ha roto». Boone dejó su rifle y se acercó a Mara. La atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Ella enterró el rostro en su pecho y sollozó. Lágrimas de alivio, de alegría, de liberación tras años de miedo. Los demás hombres les dieron espacio, revisando en silencio el perímetro y ocupándose de su equipo. A medida que la adrenalina se desvanecía, el agotamiento se apoderó de ellos. Finalmente, Hartford se acercó. «Boone, sobre ese cartel de «Se busca». «Lo sé», dijo Boone, soltando a Mara, pero manteniendo un brazo alrededor de ella. «¿De dónde lo has sacado?» «Y lo clavó en una iglesia de Virginia hace años. Las familias a las que salvaste reunieron su dinero para intentar encontrarte y darte las gracias. Pero desapareciste. Cambiaste de nombre y te mudaste al oeste. Lo guardé con la esperanza de encontrarte algún día». Sonrió. «Pensé que podría ser útil esta noche. Funcionó mejor de lo que esperaba». Boone negó con la cabeza. «Nunca quise reconocimiento por nada de eso». «Lo sé. Eso es lo que te hace un buen hombre». Hartford le dio una palmada en el hombro. «Pero a veces, Boone, está bien dejar que la gente sepa quién eres realmente, lo que has hecho, las vidas que has salvado». «Quizás», dijo Boone. Miró a Mara y vio el amor y el orgullo en sus ojos. «Quizás». Pasaron la noche en la cabaña, todos hablando y descansando, asimilando la realidad de haber sobrevivido. Sam contó historias sobre su unidad durante la guerra. Jack limpió las armas de todos una vez más. Tom revisó sus trampas y las desactivó para que nadie resultara herido por accidente. Y Boone se sentó con Mara, observándola mientras ella daba vueltas al medallón entre sus manos. Los rostros de sus padres le sonreían desde otro tiempo. «Gracias», le susurró, «por todo, por defenderme, por protegerme, por enseñarme que merezco ser protegida». «Lo eres», dijo Boone en voz baja. «Lo vales todo». Cuando amaneció sobre las montañas, pintando los picos nevados de tonos dorados y rosados, la crisis había pasado. Blake y sus hombres se habían ido, regresando a los agujeros de los que habían salido. El reinado de terror de Evelyn Cartwright estaba llegando a su fin. En una pequeña cabaña en las montañas,
2 personas que se habían encontrado en la oscuridad por fin estaban a salvo para ver lo que les deparaba el futuro. La primavera llegó a las montañas en las semanas siguientes, derritiendo los últimos restos de nieve del invierno y haciendo brotar las flores silvestres de la tierra que se calentaba. El prado cercano a la cabaña de Boone estalló en color. Amarillos, morados y blancos pintaban la hierba como si fuera un tapiz de la propia naturaleza. Hartford y sus hombres se quedaron unos días, ayudando a reparar los daños causados por la lucha y asegurándose de que no se materializaran más amenazas. Pero finalmente se prepararon para seguir adelante. Se quedaron fuera de la cabaña en una mañana luminosa, con sus caballos cargados y listos. «Podéis quedaros», ofreció Boone. «Todos vosotros. Aquí hay trabajo y buenas tierras si queréis construir algo». Hartford sonrió. «Te lo agradezco, Boone, pero creo que todos tenemos nuestro propio camino que seguir. Sam tiene familia en el norte a la que no ha visto en años. A Jack le han ofrecido un trabajo como profesor de tiro en una academia militar. Tom está pensando en irse a California, a ver qué oportunidades hay allí». «¿Y tú?», preguntó Mara. «Yo», dijo Hartford pensativo, «creo que me voy a quedar en Red Hollow por un tiempo. Alguien tiene que asegurarse de que se haga justicia. Además, al pueblo le vendría bien un nuevo sheriff. El anterior dimitió en desgracia cuando se supo la verdad sobre Evelyn». Se dieron la mano y Boone los acompañó hasta el límite de la propiedad. Antes de marcharse, Hartford se volvió una vez más. «Lo has hecho bien, Boone. El centinela estaría orgulloso. Los centinelas se han retirado, ¿ves?», dijo Boone con una leve sonrisa. «Ahora solo es un hombre de las montañas, ¿no?». Los ojos de Hartford brillaron. O tal vez finalmente se ha dado cuenta de que ser un buen hombre y ser el centinela siempre han sido lo mismo. Se marchó antes de que Boone pudiera responder, y Boone se quedó mirando hasta que desaparecieron por el sendero. Una semana más tarde, llegó a la cabaña la noticia de que Evelyn Cartwright había sido arrestada. El alguacil territorial había encontrado pruebas de años de malversación y abuso. Sería juzgada, y sus víctimas, incluidos varios otros antiguos sirvientes que habían acudido, Sir Forward, tras enterarse de lo de Mara, por fin tendrían voz. La finca Cartwright se vendería para devolver lo que Evelyn había robado, y las ganancias se distribuirían entre aquellos a quienes había perjudicado. No era todo, pero era algo. Era justicia. Mara recibió una carta a finales de abril, entregada por un jinete que venía de la ciudad. Le temblaban las manos al abrirla, y Boone se quedó a su lado, dispuesto a ofrecerle apoyo. Era de su hermano. «Está vivo», susurró Mara, con los ojos recorriendo la página. «Está en Sacramento. Recibió mi carta». La reenviaron desde 3 direcciones diferentes, pero finalmente le llegó y quiere verme. Dice que lo siente, que ha pensado en mí todos los días desde que nos separamos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alegría. «Bon, vuelvo a tener un hermano. Tengo familia». «Eso es maravilloso», dijo Boone, acercándola a él. «Deberías ir a verlo». Mara se apartó, buscando su mirada. «Ven conmigo. Podríamos ir los dos a California. Conocer a mi hermano, quizá. Quizá empezar de cero en un lugar nuevo». Boone miró a su alrededor, a las montañas que habían sido su refugio durante tanto tiempo. Había construido una vida aquí, la había labrado en medio de la naturaleza salvaje y la soledad. Pero al mirar a Mara, a la esperanza y el amor en sus ojos, se dio cuenta de algo. Una vida en soledad era solo supervivencia, pero una vida con alguien a quien amabas era realmente vivir. «Está bien», dijo, aclarándose la garganta, «pero ¿podemos volver alguna vez? Estas montañas son parte de mí». «Por supuesto», dijo Mara, riendo entre lágrimas. «Este siempre será tu hogar». Pasaron las siguientes semanas preparándose para el viaje. Boone vendió parte de su equipo, pidió a un vecino que cuidara de la propiedad y empaquetó sus pertenencias. El día antes de partir, Mara encontró a Boone en el prado, arrodillado en la hierba. Se acercó y vio que estaba plantando algo, pequeñas flores colocadas con cuidado. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. «Ranúnculos», respondió Boone, «como los que me dio Sara. Pensé que tal vez era hora de dejarlas crecer aquí, donde hemos construido algo nuevo, una forma de honrar el pasado mientras avanzamos hacia el futuro». Mara se arrodilló a su lado y le ayudó, con sus manos delicadas en la tierra. Cuando terminaron de plantar, Boone se quitó la cadena que llevaba alrededor del cuello, la que había sostenido el anillo de Sarah durante tanto tiempo. «Pero el anillo ya no estaba allí. Lo enterré bajo las flores», explicó Boone,
justo en las raíces. Resopla. Deja que descanse aquí. Deja que forme parte de algo que crece, vive y continúa. A Sara le habría gustado. Mara le tomó la mano. A ella también le habría gustado que fueras feliz. Soy feliz, dijo Boone, mirándola. Por primera vez en años, soy verdaderamente feliz. A la mañana siguiente partieron, con la carreta cargada de provisiones y el corazón ligero, por el sendero de la montaña. Mara miró hacia atrás por última vez hacia la cabaña. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por ser el tipo de hombre que se mantiene firme cuando todos los demás miran hacia otro lado. Por demostrarme que valía la pena luchar por mí. Por amarme cuando yo había olvidado cómo amarme a mí misma. Boone se acercó y le tomó la mano. Gracias por recordarme que la vida no se acaba solo porque hayas sufrido una pérdida, que siempre hay espacio para nuevos capítulos, nuevos comienzos. Atravesaron Red Hollow en su camino hacia el oeste. El pueblo parecía diferente de alguna manera, más limpio, más luminoso, como si se hubiera disipado una sombra. La gente les saludaba al pasar y más de uno gritaba, «Gracias a Boone por lo que ha hecho». A las afueras del pueblo, vieron que estaban colocando un nuevo cartel. James Hartford, sheriff. El propio Hartford estaba allí supervisando el trabajo. Les saludó con la mano cuando los vio y Boone detuvo la carreta. «¿Os marcháis?», preguntó Hartford. «Por un tiempo», confirmó Boone, «pero volveremos». «Este es vuestro hogar», asintió Hartford, comprensivo. «Bien, el mundo necesita más hombres como tú, Boone. Hombres que se mantengan firmes, hombres que luchen por lo que es justo. El mundo necesita más hombres como todos nosotros», respondió Boone. «Solo tenemos que recordar que debemos permanecer unidos cuando sea necesario». Se dieron la mano por última vez y luego Boone y Mara continuaron hacia el oeste, hacia California y nuevas posibilidades. Las montañas se alzaban detrás de ellos, eternas e inquebrantables, mientras que delante se extendía el horizonte, amplio y abierto. Durante el viaje, Mara llevaba el medallón de su madre colgado al cuello, con el calor del latón sobre su piel. Y a veces, por las tardes, cuando acampaban, lo abría y miraba los rostros de sus padres, recordando de dónde venía y pensando en a dónde iba. Boone tenía su diario y había vuelto a dibujar. Esta vez no solo flores silvestres, sino también el rostro de Mara, los paisajes por los que pasaban, momentos que quería recordar. Estaba documentando una nueva vida, una nueva historia. Llegaron a Sacramento a principios del verano, y el reencuentro de Mara con su hermano fue todo lo que ella había esperado. Lágrimas, risas, perdón y el restablecimiento de unos lazos que se habían desgastado, pero nunca roto. Su hermano era ahora carpintero, se ganaba la vida honradamente y acogió a Boone como a uno más de la familia. Permanecieron en California varios meses, ayudando al hermano de Mara a construir una casa y explorando las posibilidades de esta nueva tierra. Pero al acercarse el otoño, ambos sintieron la llamada de las montañas, que los reclamaban de vuelta. Regresaron a la cabaña en octubre, cuando los álamos se teñían de dorado y las primeras nieves cubrían las altas cumbres. El prado había florecido en su ausencia. Los ranúnculos se habían extendido y nuevas flores se habían unido a ellos. Era hermoso, un memorial viviente del pasado y una promesa del futuro. Ese invierno, Boone construyó una ampliación de la cabaña, una segunda habitación, más grande y cálida. Y en primavera, Mara se asomó a la ventana de esa habitación, con la mano apoyada en su abultado vientre, observando a Boone trabajar en el prado. Él estaba plantando más flores, preparando la tierra para un nuevo crecimiento. Levantó la vista y la vio mirándolo, y su rostro se iluminó con una sonrisa que lo hacía parecer más joven de lo que era. La vida, pensó Mara, era extraña y preciosa, y estaba llena de giros inesperados. Había llegado a Red Hollow como una sirvienta asustada, atrapada y herida. Pero había encontrado a un hombre de las montañas que le enseñó que valía la pena luchar por ella, y al luchar por ella él se había reencontrado a sí mismo. Al final ambos habían sido rescatados, no por grandes gestos o heroísmos dramáticos, sino por simples actos de valentía y bondad, por levantarse cuando otros miraban hacia otro lado, por creer que una sola persona podía marcar la diferencia. Y mientras Mara observaba a Boone trabajar, mientras sentía a su hijo moverse dentro de ella, supo con absoluta certeza que a veces las batallas más grandes no se libraban con rifles y estrategias. A veces se libraban con amor y determinación,
y con la simple negativa a dejar que la crueldad y el poder ganaran. El centinela se había ganado su descanso, pero el hombre bueno, amable y fuerte que había cruzado el umbral de aquella mansión y había dicho, «Deja ese hierro, o tendrás que responder ante mí», seguía allí, seguía de pie, seguía protegiendo lo que importaba, y siempre lo estaría, porque algunos hombres nacen con una brújula que siempre apunta hacia la justicia, y Kidder Boone era uno de ellos. En el prado, Boone terminó de plantar y se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. Regresó a la cabaña, a la mujer que amaba, a la vida que estaban construyendo juntos. Y cuando cruzó la puerta, las montañas fueron testigos detrás de él, antiguas y sabias, la historia del centinela, y la criada se había convertido en leyenda en Red Hollow. La historia de un hombre que se había enfrentado al poder y había vencido, de una mujer que había encontrado su fuerza, del amor que había crecido en el suelo más duro. Pero para Boone y Mara, no era una leyenda, era simplemente su vida. Y era suficiente, era más que suficiente.